Ya vamos a comenzar. Entonces, bueno, ya buenas noches, son las 8:07. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a conversar hoy día con la tercera clase de inglés, ¿ya? No hemos visto poquito, ¿ya? Pero igual hemos hecho cosas y por lo menos lo que me han entregado me he dado cuenta de que se han entendido las cosas que he querido explicar. Como les decía, si me deben alguna nota o algo, yo después les voy a compartir mi número de WhatsApp, ya mi email, ya todo compartido, y ahí ustedes después se contactan conmigo. Obviamente, si le entregaron el informe de notas y no tienen nota en inglés, obviamente es porque me deben, y ahí tienen que contactarse. Si es que ya en su informe de nota tenían la nota en inglés, no hay problema, pues están al día, ¿ok? Entonces, les voy a compartir el PPT de hoy día, y les voy a explicar lo que vamos a hacer. ¿Se ve, cierto? ¿Ven en la presentación? Sí, profe, sí. Ya, gracias. Ya, entonces, hoy día, en nuestra clase número 3, ¿ya? Clase number 3. Bueno, está mi nombre, ya, para los que me estaban preguntando, a veces se olvida, ya, tantos profesores que tienen. Ya, Andrés Moreno, yo soy su English teacher y ahí está mi email. Igual siempre se los doy aquí mi email para que ustedes me envíen las tareas, también sirve para consulta. Cuando ahora les comparta el PPT de lo que vamos a ver y la actividad que les voy a enviar, les voy a también compartir mis datos, ¿ya? Ahí va a ir el mail y el WhatsApp para que me puedan contactar. Ya, los objetivos de la clase de hoy. Bueno, es un solo objetivo. Y hoy día el objetivo va a ser Identify the use of W questions, ¿ya? En español, esto sería que vamos a identificar el uso de las W question. Question significa preguntas, ¿ya? Que son palabras que nosotros utilizamos para hacer preguntas. ¿Ya? Entonces vamos a ver todo ese tipo de palabras que ustedes conocen y las conocen en español. Así que ahí vamos a estar haciendo como el nexo de esas palabras con su significado en español. Entonces, ready for? Quiero que observen esta imagen que está acá. Ahí tenemos ya una niña que está imaginándose algunas cosas porque está pensando en algo. Esto siempre nos sucede cuando nosotros leemos algo, ¿ya? O escuchamos algo y lo queremos entender. Dentro de nuestra cabeza nos hacemos preguntas. Entonces, el título de lo que dice esta imagen dice, Good readers ask and answer questions. Los buenos lectores preguntan y responden a esas preguntas. Y en inglés, esas son las W questions. Las palabras que ustedes ven aquí alrededor son muchas más, ¿ya? Estas son como las básicas. Y así que vamos a estar viendo cuáles son las más usadas. Ya en este caso tenemos la palabra when, la palabra what, la palabra who, la palabra how, la palabra why y la palabra where. ¿Alguna persona de los que están conectados conoce alguna de estas palabras? ¿Le suena alguna? ¿Me pueden decir sí o no? ¿Ya? Si es no, también lo voy a entender, ¿ya? ¿Nunca la han visto? ¿No le suena ninguna? No, profe, nunca. ¿Ninguna? Ya. Ya, miren. Pensé que alguien me iba a decir, sí, profesor, sabe que hay una palabra que yo la he visto, ¿ya? Que es la palabra que está acá, que es la palabra what. Ya, muy bien, ¿hay alguien me? ¿Ya? ¿Es qué? El what, muy bien, ahí. Que ahí la marca ahí, ¿ya? Que es la palabra what, que está ahí. What? ¿Ya? Sí. El what. Esa palabra significa qué. Entonces, ¿Qué? por ejemplo, cuando a usted en inglés les preguntan cuál es tu nombre, ¿ya? Se utiliza esa palabra que es what's your name. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ya? What's your name? What do you do? ¿Qué es lo que haces? ¿Ya? ¿Qué estás haciendo? Entonces ese es el que, es la más común de todas. ¿Ya? Después tenemos la palabra when, que está acá arriba. ¿Ya? When. Ya. Esa palabra significa cuándo. Entonces, por ejemplo, si yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? Mi pregunta va a comenzar con esa palabra, con la palabra when. ¿Ok?
Luego tenemos la palabra where, que está en este costado, ¿ya? La palabra where significa dónde. Entonces, cuando yo les pregunto dónde, es porque les pregunto por un lugar. Entonces ya tenemos tres palabras, tres que son siempre las básicas. Si yo les dijese en español, ¿con qué palabras ustedes hacen preguntas? Alguien me va a decir qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. Entonces ahora esas mismas palabras las estamos viendo en inglés. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes en español le están preguntando algo, dicen, ¿y por qué? Esa es una palabra para preguntar. ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo? Otra palabra para preguntar. ¿Y dónde viste eso? ¿Dónde? Otra palabra para preguntar. Ahora esas mismas palabras, lo único que estamos haciendo nosotros, las estamos relacionando con inglés. ¿Ya? ¿Ok? Ya tenemos una cuarta, que es el why. Profesor, Acá, dígame. estos son los verbos, ¿cierto? No son verbos, se llaman W questions. Son palabras para preguntas, solo para hacer preguntas. ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿Son cuestionarios? Claro, eso, son las palabras que están en los cuestionarios. ¿Ya? No son acciones. Recuerden que los verbos son acciones. Un verbo sería correr, caminar, saltar, hablar, ¿ya? En este caso no. En este caso estas palabras son las que uno utiliza para preguntar, ¿ya? Para los cuestionarios, como dijo por ahí. Entonces, habíamos quedado en la palabra why. La palabra why es por qué. Tenemos ahí, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? What do you do that? ¿Por qué lo hiciste? ¿Ya? Why do you go to the party? ¿Por qué fuiste a esa fiesta? Why. ¿Por qué? ¿Ya? Otra palabra conocida en español. Nuestra penúltima palabra que vamos a ver acá, que está acá abajito, ¿ya? Se pronuncia how. Esa H, el sonido de la H en inglés suena como una J. Es como una J así, pero como de aire. No una J marcada, sino que bien suavecita. How, ¿ya? Es como cuando ustedes dicen hola, que dicen hello. Ese mismo sonido, ese aire que se bota allá, sería how. En ese caso tenemos el cómo. Y por último, tenemos el who. ¿Ya? Who. También un sonido bien suave. Who. Y ese who significa quién. Hay muchas otras palabras. Podríamos haber visto el cuál. ¿Qué significa, profesor, ese? ¿Quién? ¿Ya? No se preocupen porque ahora en la segunda parte que les voy a mostrar les va a aparecer el significado de cada palabra, ¿ya? Ahora solamente se las quería explicar. Ya, entonces, si están escribiendo, espérense la otra diapo porque ahí les va a aparecer igual el significado si se les pasó algo. Ya, entonces, lo que quiero que tengan claro es que estas palabras son las con las que nosotros usamos para hacernos preguntas, ¿ya? Para preguntarnos. ¿Ya? ¿Por qué son importantes? Porque nos ayudan a la comprensión. ¿Qué es lo que yo quiero que logren? Ya que tenemos tan poquitas clases de inglés, que son casi como una clase al mes, pueden ir haciendo, ¿ya? La idea es que podamos desarrollar por lo menos una habilidad, ¿ya? La habilidad de comprender, ¿ya? De comprender algo cuando lo leo, de comprender algo cuando lo escucho. ¿Y cómo podemos comprenderlo? Sabiendo estas palabras, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo quiero entender algo, yo siempre digo, ¿qué habrá pasado? What. ¿Dónde habrá pasado? Where. ¿Dónde? Where. ¿Cuándo habrá pasado? When. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Por qué habrá pasado? Why. ¿Por qué? Entonces, por eso son importantes. Cuando ustedes, por ejemplo, le hagan una prueba, no sé si van a seguir estudiando más adelante, sigan en un instituto, universidad, ¿ya? Se perfeccionen en algo, y les hagan inglés, se van a acordar de mí porque estas palabras van a aparecer en todo lo que le pregunten, ¿ya? Son como la base para que ustedes puedan entender, ¿ya? Puedan entender y puedan responder alguna pregunta o afirmación que a ustedes les hagan. ¿Ya? Entonces, como les decía, vamos a continuar. Dejé de compartir, disculpen. Un error técnico. Ya, ahí sí. Ya, entonces aquí están las palabras, lo que yo les explicaba. Ahora son las mismas palabras, pero aquí las tienen con su significado en español. Tenemos el what, que es la primera, que significa qué, cuál o cuáles. ¿Ya? Tiene tres tipos de significado. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, what do you do? ¿Qué haces? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Ahí suena como, ¿cuál es tu nombre? What are your favorite sports? ¿Cuáles son tus deportes favoritos? Entonces tiene tres funciones. Ahí tenemos el what, ¿ok? Luego acá abajito
ya, abajito del what, viene el when, que es cuándo. Ya, ¿cuándo? ¿Cuándo haces algo? Si yo les pregunto cuándo, ¿qué tipo de respuesta me tendrían que dar cuando yo digo cuándo? La hora, el nombre de alguien, un lugar. ¿Qué es lo que refleja cuando se les pregunta cuándo? Cuando dice, ¿cómo te llamas? No, en el caso de cuándo, la que está acá abajito, when, ¿cuándo? 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 No sé si me entienden así la pregunta. Mire, si yo digo cuándo, me tienen que responder con un lugar, con el nombre de la persona o con el tiempo. El tiempo. El tiempo, Con el excelente, tiempo. ya. Eso quiero El que, tiempo. a eso quiero que la asocien. Ya, por ejemplo, cuando ustedes le pregunten when, el profesor me enseñó que es cuándo. Entonces yo no puedo responder el nombre de una persona porque no tiene relación. No puedo responder cuándo en el parque, no, tampoco. ¿Cuándo? En octubre. ¿Cuándo? A las 6 de la tarde. ¿Ya? Entonces asócienla siempre con tiempo. Cuando usted ve la palabra when, la van a asociar con tiempo. Ya. Acá abajito tenemos el how. ¿Ya? How, que significa cómo. Cuando les preguntan, how are you today? ¿Cómo estás hoy? How. ¿Ya? How do you feel? ¿Cómo te sientes? How. ¿Cómo? Forma de algo. ¿Ya? ¿Cómo estás? How are you? Ok, ahí tenemos la palabra how. Abajito tenemos una palabra que también se compone con la palabra how. ¿Verdad? ¿Ya? Que es el how old. Es otra palabra, miren, pero esta está compuesta con otra palabra. Y en ese caso, miren su significado. Profe, la compañera Lisette dice que no puede ingresar a clases. Ya, sí me avisó por WhatsApp. Gracias igual por el aviso. No Ya, se que preocupe. avisó recién en Gracias. el grupo. Ya, ok. Ya, entonces tenemos el how old. How old, como lo vemos acá abajito, ¿ya? Significa cuántos años. Entonces, por ejemplo, cuando alguien le dice a usted, how old are you? Le está preguntando, ¿qué edad tienes tú? Entonces ahí tenemos una palabra que es how old. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Ya? ¿Ok? Seguimos con el where. Where, ¿dónde? Ya, entonces aquí le hago la misma pregunta que cuando vimos el cuándo. Si les preguntan where, ¿a qué quieren que se refiere? ¿A tiempo, persona, lugar, circunstancia? Lugar. Excelente. Entonces, por ejemplo, cuando a alguien le pregunten where, no me vayan a responder 5 o'clock, 5 de la tarde. No tiene sentido. Where, Francisco. No, pues no tiene sentido. Where, in the park, en el parque. Where, in the square, en la plaza. Where, in my house, en mi casa. Ya, siempre lo van a asociar con lugares. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la palabra where. Y tenemos acá las últimas dos, ¿ya? ¿Qué? Que es el why, por qué, excelente, y el who, quién. Ya, el why, el que tienen aquí, el por qué, dicen que cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma, cuando nosotros ya podemos desarrollar una pregunta con el por qué, saberla responder, es porque nuestro idioma es muy avanzado. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa eso? Why. ¿Por qué? Porque cuando ustedes contestan preguntas con el por qué, están dando razones. Y para dar una razón ya yo tengo que dar una idea completa. ¿Se dan cuenta? No es como información específica. Por eso que se dice que las preguntas con el why son de más desarrollo. ¿Ya? En este caso, yo en la tarea no les voy a hacer ninguna pregunta con el why. ¿Por qué? Porque ya seguimos ahí con el por qué. Porque para desarrollar esa idea, nosotros tenemos que tener bien desarrollado el lenguaje. Y como estamos recién en lo básico, ¿ya? Vamos a dejarlo aparte. Pero de igual manera quería que lo aprendiera. Que el why significa por qué. Cuando ustedes les consultan algo como, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué está hecho esto? Ya, ok, va. Me había ido, disculpen. Y por último, la quién. Y aquí pasa lo mismo que cuando les pregunto el when y el where, dónde y cuándo. Cuando les preguntan quién, ¿qué tendrían que corresponder ahí siempre? Who. Una persona. Una persona, excelente. Un nombre. ¿Ya? Un nombre de una persona. Ya puedes decir mujer, niño, Francisco, Andrés, Marcela, ya, Nicole, etc. Entonces, cuando ustedes les preguntan who, ¿quién? Ya, miren, ¿qué es lo que quiero que tengan claro? De repente nosotros vamos a leer preguntas y quizás en inglés no vamos a entender toda la pregunta, ¿ya? Pero si ustedes entienden estas palabras, podrían llegar a responder esa pregunta. Y ahí me van a decir, ¿pero cómo, profesor? Obvio, porque miren, si yo tengo una pregunta donde me aparece el where al principio de esa pregunta, y yo digo where y lo demás no lo entiendo, y digo, pero el profesor me enseñó que where era dónde. Entonces lo más probable es que me estén preguntando un lugar.
¿Ya se dan cuenta? Que a veces el inglés, claro, uno se complica porque uno a lo mejor le están preguntando algo y no entiende lo demás, pero le entendió una o dos palabras. Y al entender una o dos palabras, ustedes pueden responderla. Entonces, por eso estas palabras son importantes. Y por eso es importante saberlas. ¿Por qué? Porque me da el contexto de lo que yo puedo responder. ¿Ya? Entonces, así no están tan perdidos. Entonces, por ejemplo, si alguien me pregunta when, y hoy no te entendí lo que me preguntaste. Ah, pero when significa cuándo. Ah, entonces me estás preguntando algo de tiempo. Who. Ah, me están preguntando por una persona. Entonces voy a buscar y quizá alguna persona me está preguntando. Y entonces esa es la idea para que ustedes manejen estas palabras. Estas palabras nos sirven para responder preguntas, ¿ya? Y nos dan las pistas para saber qué responder, ¿ya? Por eso son tan importantes en inglés. Ya, ahora les voy a mostrar unas preguntas que vamos a ver, que ahí las vamos a ir viendo todas. Tenemos, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ya? Aquí en este caso el what funciona como ¿cuál? Where are you from? ¿Qué significa where? Ahí sí lo anotaron algunos. ¿De dónde eres tú? Muy bien, ¿dónde? Entonces, por ejemplo, ahí me dijo, alguien me leyó la pregunta completa, ¿de dónde eres tú? Pero alguien a lo mejor no entendía lo demás, pero sí entendía where. Ah, me está preguntando dónde, algo de dónde, del lugar. Muy bien. Luego tenemos el where do you live? ¿Dónde? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Excelente. Where do you live? ¿Dónde tú vives? ¿Dónde vives? Otra vez lugar. How are you? How, ¿qué significaba? ¿Cómo? estás tú? ¿Cómo ¿Cómo? estás tú? ¿Cómo estás tú? Ya, ¿Cómo la típica, estás? ¿cómo estás tú? En la típica pregunta que le hacen, por ejemplo, si nosotros hubiésemos estado en clases presenciales, yo hubiese entrado a la sala y le hubiese preguntado, saludado, le hubiese dicho, how are you today? ¿Cómo están? Y ustedes me hubiesen respondido. ¿Ya? Típica pregunta de salud. Ya, how old are you? How old? ¿Qué ¿Cuántos edad años tienes tienes? tú? ¿Cuántos años tienes tú? Excelente. ¿Ya? How old are you? When is your birthday? When. Buenas Sería tardes. ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿cuándo? Excelente. Recuerden, ¿cuándo? Y birthday, si alguien ahí, cuando uno canta Happy Birthday to you, ¿ya? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Muy bien. Y creo que esta es la última, por último. Who is your best friend? Who significaba quién. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu ¿Quién es mejor tu amigo? mejor amigo? Excelente, very good. Creo que esa era la última, sí. Déjenme volver. ¿Se estaban escribiendo? Ya. Ese profe lo estamos escribiendo. Sí, no se preocupe, si era para ver si era la última pregunta. Ya, entonces, todas estas palabras, como les digo, nos ayudan a hacer preguntas y a poder también saber cómo contestar esas preguntas. Si dan cuenta, todas estas preguntas que les di acá me servirían cuando yo estoy conociendo a alguien, ¿ya? Lo primero que voy a hacer, voy a preguntarle su nombre, de dónde es, dónde vive, cómo está, qué edad tiene, cuándo es su cumpleaños, quién es su mejor amigo, y así vamos nosotros haciendo relación. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de estas preguntas, el what, el where, how, el when, el who, y el why. El why acá no lo usé, porque como les dije, el why siempre es un poquitito más avanzado, ¿ya? Es como más avanzado cuando nosotros estudiamos. ¿Por qué? Porque con el why tenemos que desarrollar un poco más la idea. ¿Ya? Pero en este caso vamos a trabajar con este tipo de preguntas. Preguntas de qué cosas, preguntas de lugares, preguntas de números como edad, ¿ya? Preguntas de estado de ánimo, ¿cómo estás? Preguntas de situaciones de tiempo con el when, ¿ya? Y preguntas para personas con el who. Y entonces, la tarea que yo les voy a mandar a hacer tiene que ver con las palabras, ¿ya? Así que vamos a ver, les voy a explicar ahora la última parte de la clase, porque ahora la clase es bien cortita, porque voy a dejar un tiempo como para dudas. Les voy a explicar su actividad que yo les voy a enviar, ¿ya? Ni siquiera han visto el plazo para esa actividad, pero como les digo, ahí cuando se la envíe en el WhatsApp, ¿ya? Les voy a dar el plazo, pero el plazo siempre es casi antes de que tengamos la próxima clase. Y siempre van entre 2 a 3 semanas, ¿ya? Así que van a tener harto tiempo para poder hacerlo. Igual les voy a dar un plazo, se los voy a dar escrito después, ¿ya? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Ya? Cerrando. Aprendimos el vocabulario de las W question, ¿ya? Y a reconocer el uso de what, when, where y how, ¿ya? De cómo preguntar, de cómo hacer esas palabras. ¿Alguien ahora tiene alguna pregunta de lo que vimos? ¿Alguna duda? ¿Ya? ¿Solo vocabulario? ¿Yes o no? ¿No? ¿Claro con eso? Ya. Entonces,
les voy a mostrar la actividad que vamos a hacer, que les voy a enviar a su... Ya, entonces, ¿se ve, cierto? Hola, profesor, buenas tardes. Hola, buenas. Sí, profe. ¿Se ve, cierto? Ya, gracias. Ya, miren, esta actividad se la voy a compartir a su WhatsApp. Como plazo, vamos a ver al tiro la fecha aquí en el calendario. Ya, hoy día estamos a 25, después viene el 2, el 9. No se ve la actividad, profesor. ¿No se ve? No, se ve el cierre de la clase. Solo el cierre. Ah, ya, eso quería saber. Ya voy a dejar de presentar y la voy a volver a presentar. Déjenme dejar de presentar. Ya, gracias ahí. Eso estaba preguntando porque no, como acá no veía, sí. Compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, thank you. Ya, entonces esta es la actividad número 3 de inglés. Ya se la voy a enviar a su mail. Y ahí lo que van a tener que hacer acá es lo siguiente. Miren, acá hay un apunte de las mismas palabras que vimos. ¿Ya? Algunos la escribieron, pero acá igual se las voy a volver a dar en la guía yo. ¿Ya? Van a estar acá. ¿Ya? Ya. Así que no hay problema si no la alcanzaron a escribir. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Ya. Vamos a hacer otra vez actividad de comprensión. Ya, miren. Cada uno que aquí hay 4 emails, que son 4 textos muy cortitos, que hablan de una persona, del lugar donde vive, de la edad que tiene, ¿ya? De lo que le gusta hacer. De eso se tratan estos 4 textos, bien cortitos. ¿Ya? Son bien fáciles de entender, ¿ya? Dónde estudian, qué viven, qué hacen, ¿ya? ¿Qué van a hacer ustedes? En la actividad 2, ¿ya? Lo que van a hacer, en cada una de estas, me van a escribir el nombre del estudiante, name, el país donde viene, el país, country, y los intereses, lo que le gusta hacer. Yo voy a hacer el número 1 para que entiendan. Miren, en el número 1, ¿ya? Y ustedes hacen los demás. En el Ya, número pues. 1, por ejemplo, ya, aquí está el número 1, dice Camila, ¿ya? O sea, la persona es Camila. Aparece un país, Argentina, ¿cierto? Hay Argentina. I like chat, le gusta chatear. Y le gusta listening to music, escuchar música. Escuchar música. ¿Qué van a hacer ustedes acá abajito cuando bajen? Camila. Muy bien, miren. Entonces acá en el número 1, ¿qué voy a poner yo acá? Camila. Camila, ¿Ya? ¿Qué país venía? Argentina. Argentina. ¿Y qué le gustaba hacer? Chatear y escuchar música. Chat. Escuchar música. Muy bien. Y lo sacan tal cual como está ahí en el texto. No tienen que inventar nada, ¿ya? Listening ¿Solo eso, profe? to music. Ya está el primero. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a hacer lo mismo con el email número 2, el 3 y el 4, ¿ya? Van a sacar el nombre de la persona, el país y actividades que le gusta hacer. ¿Se entiende? O sea, copian. Sí. Claro, es extraer información solamente. Usted va al texto y la extrae. Eso es todo. Claro, solamente ¿Ya? copian. Solamente copiar, ¿ya? Claro. Y después, Profesor, entonces sería el nombre, el país y qué más. y las actividades que le gusta hacer. Ya. ¿Ya? Eso es todo. Sigan el ejemplo, yo les voy a dejar este ejemplo listo, ¿ya? Para que fíjense en la número 1, como yo la contesté, y ustedes contestan los demás, ¿ya? Va a quedar hecha el número 1, así que no se preocupen. Y la número 2, ¿qué van a hacer ustedes? Van a responder las preguntas. ¿Y sobre qué son? Sobre lo mismo que leyeron. Entonces, estas preguntas las pueden contestar después leyendo este mismo recuadro. Entonces, pueden sacar la misma información de acá, o si no, vuelven a leer sus mails. Y las preguntas, adivinen, ¿con qué palabra empiezan? Con el what, el qué, el where, dónde, ¿ya? El when, cuándo, el who, quién, ¿ya? El how old, qué edad, le estoy preguntando por la edad ahí de unas personas, ¿ya? El when, cuándo, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Solamente responder, ¿ya? Responder preguntas y las mismas respuestas las pueden sacar de cuando terminen este recuadro, ¿ya? Del mismo recuadro, o si no, vuelven a revisar acá arriba, ¿ya? Entonces es una actividad de comprensión. Y esto yo creo que se las voy a pedir hasta de vuelta de vacaciones, así que van a tener harto tiempo para hacerla. Así que no se estresen, háganla tranquilo, ¿ya? Porque yo creo que después de vuelta de vacaciones vamos a tener nuestra nueva clase. Así que
La idea es que lo hagan tranquilo, lo hagan con calma y lo hagan bien. No se apresuren. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, Dale. una pregunta. Dígame. Todas las respuestas son en inglés, ¿cierto? Sí, pero miren, la respuesta ustedes la sacan tal cual. Yo no le estoy preguntando que creen nada. Le estoy preguntando por edad, lugar, nombre. Nada más que eso. ¿Ya? Ya. Entonces usted va al Profe, texto una y va a encontrar consulta. un número. Sí, dígame. Respecto a las primeras tareas que usted mandó, ¿todavía hay tiempo para hacerlas y Sí, miren, entregarlas? no sé si estaba al principio de la clase, pero yo les dije que les voy a compartir mi número de WhatsApp y si usted tiene dudas me escribe. Ya, Me porque escribe. el informe de notas, como salió en inglés, por ejemplo, no sale ¿Tenían ninguna nota? nota, entonces en mi informe no sale ninguna nota en inglés y ya. yo tampoco hice ninguna tarea. Ya, entonces por eso. Entonces cuando yo después pues. tú me escribes al WhatsApp, me dices, ¿sabes qué, profe? Yo no tenía nota. Y yo te mando la actividad para que después tú me la mandes. ¿Ya? Ya, muchas Ya, no hay gracias. pro- ya, y eso va para todos y todas. Si alguien, por ejemplo, no tenía nota, después cuando yo les comparta mi número, me hablan. Pues me dicen, profesor, ¿sabes? Soy tal persona de tal curso. Le voy a escribir para que me puede mandar la tarea que le debía del primer informe. ¿Ya? Pero yo le mandé mi tarea de inglés Es que aquí y no le voy a poder responder hacia cada uno, pero por eso, si tienen dudas, me preguntan, ¿ya? Y yo después lo reviso y ahí les voy informando, no, si ya tengo tu nota, no la tengo, te voy a enviar algo, ¿ya? ¿Profesor va a enviar el PPT? Sí, lo voy a enviar el PPT, terminando aquí después, el PPT y la guía, ¿ya? Ok. Ya, y recuerden, van a tener plazo hasta de vuelta de vacaciones, así que tienen harto plazo para hacerla, así que no se estresen en hacer. Nos quedan 2 minutos de clase. Si alguien tiene alguna otra pregunta antes de